Saludos. Antes de comenzar lo que haremos inmediatamente o casi inmediatamente, es importante dejar en claro un punto, algo que ya hemos dicho antes, y es que debemos entender que si bien las experiencias cercanas a la muerte, denominadas generalmente ECM por sus siglas, si bien se suele entender por ellas un suceso trascendental de unas experiencias espirituales aparentemente que tienen lugar mientras hay un, colapso físico, un gran problema físico que de no ser tratado llevaría a la muerte al paciente, si bien esto es lo que deberíamos comprender como una SM, también deberíamos incluir prácticamente en el mismo rango de importancia las experiencias que de igual manera tienen relación con la trascendencia de la vida, con la supervivencia de la conciencia tras la muerte física, pero que no se dan en condiciones siempre de un problema físico o de un problema al menos de gravedad, porque tenemos experiencias que son corroboradas luego y que efectivamente sostienen su propia veracidad en las sólidas bases de una corroboración de algo que estaba ocurriendo en algún lugar y que la persona que vive la experiencia no podría haber conocido. Entonces allí encontramos una experiencia, por ejemplo, como la que veremos hoy, como la que conoceremos hoy, en la cual la persona incluso se retrasa y no le da importancia a lo que ha vivido, pensando que fue un muy extraño episodio de sueño o un proceso de alguna forma alucinatorio por un estado febril en esos momentos, algo que él no puede explicar, pero que no lo tomó como algo importante hasta que corrobora los hechos que él había visto y comprende que no eran su imaginación, sino que efectivamente en el plano físico en donde estamos, algunos detalles habían ocurrido y son absolutamente imposibles de haber sido casualmente vistos en una experiencia interna como la que él tiene. Así que esto es muy importante recordarlo. Esta no es una experiencia en la cual la persona aparentemente al menos ha corrido un peligro de vida o ha estado fallecido, sino que ha sido presa de una enfermedad severa en esos momentos y ha tenido este episodio en el cual él vive todo lo que veremos. Así que con esto aclarado y teniendo esto en cuenta es muy importante, comenzamos. Entonces él nos compartiría desde un audio estas palabras, las cuales transcribimos. Mi experiencia es un poco extraña, la he llegado a valorar con el tiempo, algo de lo cual me lamento mucho porque dejé pasar un tiempo muy extenso hasta que hice lo que debía haber hecho en esos primeros momentos, pero hay que comprender que esto de soñar con algo en particular, con algo extraño, es un suceso que hoy lo tomamos como algo normal, y siempre digo que si hubiera vivido esto en otra época, en la época de mis abuelos, le hubiera seguramente dado otro valor. Pero finalmente me ha cambiado la vida porque me ha permitido llegar a la conclusión inevitable de que la muerte no existe tal como la comprendemos y que a juzgar por lo que he visto, porque lo he podido ver a mi hermano, las cosas en ese otro mundo tienen que ser algo hermosísimo. Esto me ocurrió tal vez en enero o febrero, a principios de año, calculo entre 1996 y antes del año 2000. En esos tiempos no había internet, o si lo había, estaba muy poco desarrollado y a mí sinceramente no me interesaba, por lo que no tenía ningún tipo de información como la que hoy estamos acostumbrados y acceder a ella
de forma tan fácil. En esos momentos yo estaba pasando por una gripe muy fuerte, había levantado mucha temperatura y me encontraba muy débil en cama, con quien era en ese momento mi esposa, hoy mi ex esposa, quien también ha tenido un vuelco en su vida por mi propia experiencia, porque fuimos testigos de lo que ocurrió juntos. Ella fue la primera persona en enterarse y después también lo supieron mis hijos, pero en esos momentos era ella y yo. Me encontraba en cama con una debilidad muy grande, pero nada que pudiera hacer pensar que he pasado por un cuadro de muerte clínica o algo similar a eso. Simplemente estaba en cama, me había quedado 3 días en casa sin trabajar para recuperarme. En ese periodo tuve un sueño, o lo que yo pensé que sería un sueño, y si tengo que decir la verdad, yo creo que fue un sueño, pero no uno común, sino que he comprendido, o es lo que hoy pienso o interpreto de la situación, que a través de los sueños nosotros de alguna manera podemos acceder a otros niveles en los cuales quienes ya partieron, quienes han fallecido, también pueden hacerlo y uno puede comunicarse con esas personas. Pero además de esto, se me hace inevitable estar seguro de que uno puede viajar fuera de su cuerpo, o la conciencia puede alejarse del cuerpo y podemos ver cosas concretas como las que me ha tocado ver, y que finalmente fue lo que corroboró mi experiencia de forma absolutamente certera, porque he terminado por ver objetos que yo no sabía que existían en un lugar al cual yo no tenía ningún tipo de acceso ni nunca lo había tenido hasta que lo tuve. Lo que ocurría en mi sueño es concretamente el típico sueño confuso que uno puede tener. Ni siquiera recuerdo qué era lo que estaba soñando. Sé que soñaba con mi propia casa, pero en cierto punto es como si el sueño se hubiera cortado y me encontré de una forma muy física. Nada parecido a un sueño. Esto es más como recordar un suceso físico que algo mental. Veía determinado lugar un poco desordenado y sucio, y en ese lugar lo veía a cierto vecino de forma inesperada, haciendo algo en el suelo, lo que me daba la impresión de estar trabajando en algo, y al acercarme recuerdo ver que esta persona no podía verme y estaba trabajando concretamente en una especie de motor, era un motor, al cual le estaba enrollando o quitando un alambre muy grande. Y había muchos más de estos motores de diferentes formas en ese lugar, lo que parecía un taller con pequeños motores del tamaño de una pelota de fútbol. Y esta persona, que era un vecino porque lo conocía de vista, era una persona que trabajaba de carpintero, tenía una pequeña carpintería a la puerta de su casa y tenía entendido que hacía reparaciones y creaba algunos muebles, pero no teníamos ningún tipo de relación. Así que esta persona, en mi sueño tan extraño, no estaba aparentemente allí en la carpintería, sino en algún tipo de taller, y estaba haciendo esta función con esos motores. Entonces, de forma inesperada, en ese sueño aparece mi hermano. Mi hermano ha fallecido ya hace muchos años, y en ese momento del sueño ya hacía mucho tiempo también, desde que él había partido, pero me lo encontré con un aspecto rejuvenecido, aunque él era joven, pero era aún más joven en mi visión y tenía un estado pleno, se lo veía muy bien. Él en sus últimos momentos tuvo, por su problema de salud que lo llevó a fallecer, muchos problemas físicos, estaba muy deteriorado,
y el proceso fue muy rápido. Así que verlo así me sorprendía en el sueño, porque era muy real. En ese momento me parecía algo muy natural, no estaba consciente de que hubiera algo extraño, simplemente lo veía a él. Recuerdo perfectamente incluso sus ropas, y estas no eran algunas ropas que hubiera tenido en el mundo, o que yo las recordara al menos, pero sí que eran ropas normales. Vestía una camisa de un color celeste o azul y pantalones de jeans totalmente normales. El calzado sí que no lo recuerdo, pero la escena base era esa. Él se acercaba a mí desde una punta de ese taller y parecía, como he dicho, que esta persona que trabajaba en la carpintería no nos veía, estaba absolutamente enfrascado en su tarea, la cual, como dije, era aparentemente enrollar o desenrollar unos alambres de lo que sería probablemente, hoy sé, una resistencia de cobre que tendrían esos motores. Y entonces mi hermano se acercaba a mí, me saludaba con un abrazo y lo señalaba a este muchacho que estaba allí agachado de espaldas, encorvado con su tarea de mecánica, o lo que parecía era eso. Y entonces me dijo: Menchu, porque él me llamaba así, vamos a tener que hacer algo con este tipo, porque mirá que está muy solo y la cosa no va a ir bien. Esas fueron sus palabras, o más o menos sus palabras, pero creo que fueron casi exactamente esas. Y yo comprendí perfectamente, como si me hubiera contado toda la situación, lo que ocurría. Y era que esta persona estaba muy sola, se la sentía realmente sola, y estaba en una situación de depresión, y que estaría pensando en cosas que no eran lo mejor. Creo que se comprende, pero si no es así, las digo. Esta persona, según lo que yo sentía en el sueño que me transmitía mi hermano, era que estaba pensando en retirarse de la vida voluntariamente. Entonces mi hermano se lo veía de lo más tranquilo, como sabiendo que yo me iba a ocupar, como que no iba a dudar, que iba a comprender esto, pero lamentablemente no fue así. Entonces ocurre que él se va hacia atrás y abre una especie de portón un tanto desvencijado que había allí, y que sí identifiqué, y ahí comprendí la situación. Ese portón era el que estaba detrás del taller de carpintería de esta persona que tenía en su propia casa. Yo lo había visto, y esto me daba a entender claramente que ese espacio, esa especie de taller, estaba detrás de su negocio. Luego de esto, mi hermano se iba por allí abriendo ese portón y desperté. O al menos no recuerdo claramente nada más, pero básicamente ese era el sueño. Cuando desperté ese día, recuerdo que me sorprendí por la claridad que tenía en los recuerdos de todo lo que había soñado, la impresionante verosimilitud del contacto con mi hermano, tanto lo físico como también cómo se veía. Era casi como si hubiera tenido la oportunidad de realmente estar con él. Pero a pesar de mis sentimientos, que eran claros, nuestra mente siempre nos juega estos malos ratos, y esto quedó simplemente allí porque en ningún momento se me ocurrió pensar que esto podría tener un significado profundo, sino que comprendí que era uno de esos sueños que te sorprenden por su claridad, pero nada más que eso, a pesar de que creo que fue el sueño más claro que habré tenido en toda mi vida. Entonces, esta situación terminó allí y la dejé pasar, esa es la realidad. Se lo conté a mi esposa
porque siempre nos contamos nuestros sueños, a pesar de que ella no es de soñar o de recordar sus sueños, siempre los comentamos, así que ella sabía y le había contado todo esto, y ella me dijo, un poco en broma, un poco en serio, pero más como un chiste, recuerdo que me dijo eso, bromeando, que habría que entrar a escondidas al taller de esta persona y abrirle el portón para ver si eso estaba allí. Pero se dio la situación de que meses después yo pasé por allí y esta persona, la cual se llama Braulio y hoy tenemos una magnífica relación, creo que he perdido la posibilidad de tener un amigo mucho antes. Él estaba recibiendo, mientras yo pasaba por allí, algún tipo de mercadería o algo similar. Había un camión de transporte estacionado en su puerta y evidentemente estaban bajando cosas. No recuerdo qué. Pero al pasar por allí vi este portón semiabierto hasta la mitad aproximadamente. Y lo que vi me causó un impacto muy grande, porque hubiera jurado que era el mismo lugar de mi sueño lo que había tras esa entrada de metal de color naranja. Pero pasé muy rápido y no podía pararme a observar porque eso obviamente era una falta de respeto. Así que seguí caminando, pero quedé bastante sorprendido porque el lugar que pude ver era realmente muy parecido y vi solo un pequeño sector que era lo que se veía con esta puerta, con este pequeño portón abierto hasta la mitad, porque ese lugar de mi sueño era bastante más amplio, pero sí que las paredes e incluso el cierto desorden que se veía allí dentro era exactamente como se veía en mi sueño. Yo en ese momento recuerdo que iba a hacer unas compras, algo simple, cotidiano, pero no podía quitarme lo que había visto de la mente. En cierta forma, me lo expliqué a mí mismo, pensando que seguramente lo que soñé fue algo que en algún momento, de forma despreocupada, habré visto al pasar por el lugar y quedó grabado en mi subconsciente, y por eso es que de alguna manera en mi memoria, de forma no voluntaria, tenía registrado lo que había allí dentro de ese lugar. Así que, si bien me sorprendí mucho, me lo expliqué como una curiosidad cerebral y cuando llegué a casa inmediatamente lo hablé con mi esposa, la cual tiene una facilidad mucho mayor que yo para creer en estas cosas, y me dijo que de alguna forma habría que ver lo que hay en ese lugar. Ella quedó demasiado impactada con esta situación, no le pareció natural, ni le cerró la explicación del subconsciente, que para mí era relativamente sólida. Lo cierto es que pasaron varios días de esto, y la verdad es que la única solución posible era poder tener acceso a ese lugar de forma completa y ver todo el sitio, más allá de lo que uno normalmente podría haber visto, aun si ese portón hubiera estado abierto de par en par, porque este lugar en mi sueño era, digamos, rectangular y era mucho más profundo, no había forma de verlo por completo desde fuera. Entonces nunca lo sabríamos si no tuviéramos total acceso a ese lugar. Y para mí esto hubiera quedado en eso. Esto no hubiera avanzado si ella no se hubiera quedado con la idea dándole vueltas en la cabeza, lo que finalmente nos ha cambiado la vida a los dos. Y espero que a mis hijos, cuando comprendan la importancia de lo que viví, porque hoy lo toman solo como una anécdota. La cuestión fue que ella
terminó por idear una especie de plan en el cual iría allí con la excusa de ver las creaciones de carpintería que allí había y un poco de cara rota. Aclaro aquí, cara rota en nuestro país es un término utilizado vulgarmente para describir a alguien un poco atrevido o que se toma ciertas libertades para algo de una forma un tanto particular, digamos. Esa sería la idea. Así que seguimos. Y un poco de cara rota, intentaría decirle, como un comentario al pasar, lo que yo había soñado. Esto es algo que yo jamás podría hacer por mi propia forma de ser, pero ella con su simpatía seguramente se le habrá hecho mucho más fácil. Y así ocurrió. Y cuando volvió a casa, la encontré con los ojos húmedos, muy emocionada y sonriente. Y yo me vi venir la situación y lo que había ocurrido. Entonces ella me contó lo que vio y lo que habló. Luego de contarle este sueño a Braulio, ella cuenta que se puso pálido como una hoja de papel y, murmurando algo, le abrió el pequeño portoncito y la hizo pasar. Y allí ella vio lo que me comentó que era lo que yo le había dicho a ella. Un lugar largo hacia atrás y hacia la izquierda, una especie de habitación en diagonal de forma rectangular que se extendía hacia el lado izquierdo, y allí incluso pudo ver una especie de taller y vio motores, como yo contaba, contra una pared apilados, así que toda la charla sobre los muebles quedó en ese momento ahí y, resumiendo, terminó concertando un encuentro conmigo para que Braulio me hiciera pasar y ver lo que había allí. Ella se había emocionado mucho porque, por supuesto, lo importante de este sueño era que yo había visto a mi hermano, quien había fallecido, y ella era consciente del tremendo amor que le tengo. Así que, sin extenderlo más, lo que pasó es que yo en unos pocos minutos ya me había vestido y me fui como un rayo para allá. Braulio me diría tiempo después que su sorpresa en realidad no había sido por pensar que de alguna manera había pasado algo paranormal, sino que lo que pensó es que alguien había entrado al lugar y había visto lo que tenía allí. Por lo tanto, que alguien había violado su privacidad y había entrado a su casa por su taller. Pero luego comprendió que esto no era así, por supuesto, y hoy somos muy conocidos porque nos unen más cosas que contaré en breve. Cuando vi el lugar, pensaba que iba a tener un problema cardíaco porque no sé cómo no me caí al suelo. Lo que vi era exactamente lo que recordaba de mi sueño. La única diferencia entonces era que estos motores ahora eran restos de motores y estaban amontonados en un costado, en una pared. Y era porque Braulio, para obtener un rédito económico adicional, lo que hacía es comprar ciertos motores viejos y desarmarlos para vender algunas partes que eran aún funcionales. Y aunque esto lo había hecho por un tiempo corto, todavía seguía en ese taller lo que quedaba de esa actividad, amontonado contra una pared, junto con las maderas y las herramientas, con todo lo que él utilizaba para su trabajo diario en carpintería. En esos momentos yo casi no podía hablar, y esto fue, claro, lo que convenció a Braulio de que me había ocurrido algo muy importante, y esto también lo influyó mucho a él, pero más aún posteriormente cuando las cosas se fueron desarrollando.
Yo entendí en ese momento dos cosas. La primera es que mi hermano estaba vivo y por consiguiente que no morimos. Y la segunda cosa fue que yo debía ayudarlo. Debía ayudar a este hombre que hasta ese momento simplemente era un vecino al cual conocía, pero prácticamente ni siquiera saludaba. Y allí lo siguiente fue que nos fuimos a sentar a un pequeño escritorio que él tiene aún hoy y tuvimos una charla muy profunda en la cual ambos lloramos. Lo que me había dicho mi hermano era así. Y si bien no era tan grave como para que él hubiera decidido hacer una tontería, sí que la situación le pesaba enormemente y no tenía ninguna visión de salida. Era una persona que por cuestiones de la vida, a pesar de ser alguien de un corazón enorme, como hoy lo sé, él se había quedado solo y sumado a ciertas dificultades económicas, las cosas se le habían hecho cuesta arriba y se encontraba muy mal ya hacía tiempo. Y creo que lo dije, pero me lamenté mucho por haber tardado tanto, pero creo que es comprensible porque había tenido un sueño, no era más que eso. Uno no puede ir a golpearle la puerta a alguien y hablarle. Voy a evitar detalles, pero comencé a frecuentarlo, incluso compartimos comidas, compartimos cenas y en cierto punto hicimos uso de algo que salía en el periódico en ese entonces, porque no había lo que hoy tenemos, un aviso publicitario de unas reuniones de personas solas, lo que aquí en Argentina conocemos como reuniones de solas y solos, y él, por ser una persona un tanto retraída, estaba muy dudoso de ir o no ir, pero finalmente lo convencimos y este fue el origen para que en el transcurso de unos meses conociera a dos personas, pero una de ellas es Analía, quien hoy es su esposa y con cual tiene una vida feliz. La verdad es que son tal para cual. Uno los ve juntos y se emociona. Es algo hermoso. Y haber colaborado para que esto ocurra fue tal vez una de las cosas más importantes de las que fui parte en mi vida. Braulio se lo merece. Eso y mucho más. Es una persona recta, humilde, sencilla pero muy inteligente, la cual evidentemente tenía un destino esperándolo, el cual se fue desarrollando ante mi sorpresa, la de mi esposa y la de él mismo, basado en este increíble sueño que tuve y que nos cambió la vida a todos. Por eso, algo tan simple como un sueño puede significar un cambio enorme en una vida, y esto es algo inesperado, y mis preguntas son muchísimas. Pero soy consciente de que no tengo forma de responderlas, y me quedo con lo básico, y es que es claro que incluso a través de los sueños en los cuales se dan tantas situaciones mentales, las personas que no son queridas, e imagino también cualquier otra, puede llegar a comunicarse con uno luego de esa persona ya no estar en el mundo físico, porque no hay otra explicación que yo al menos entienda o pueda pensar. Y es increíble para una persona normal como yo el tratar de comprender que mientras estaba durmiendo pude con mi conciencia estar en otro lugar físico y ver todo lo que vi, y sobre todo encontrarme a mi hermano fallecido. Entonces creo que incluso tenemos la responsabilidad de ser
muy cautelosos con este tipo de cosas, porque un sueño lo puede generar nuestros propios deseos o los miedos, pero también creo que hay que tenerlos en cuenta por si acaso. Y esto es una opinión personal. Yo creo que en algún punto en nuestro planeta llegaremos a tener algún tipo de tecnología en la cual, quién sabe, nos contactemos con esas personas que tanto queremos y que ya cruzaron el río hacia el otro lado. Me encantaría verlo, no lo sé, pero viendo cómo avanzan las cosas, cómo cambia la tecnología, es algo por lo cual tener esperanzas. No descartemos eso. Sería algo maravilloso el llegar a poder descubrir la manera por la cual a través de un simple sueño podamos encontrarnos en ese otro mundo con esos seres queridos que se nos adelantaron. Esta es mi experiencia con todos los detalles que puedo recordar en este momento. Creo no olvidarme de nada y espero que a alguien le sirva para algo. Gracias.